¿Qué es lo que yo pretendo exponer? Pues efectivamente el desarrollo notarial profesional que se ha llevado a cabo para solventar algunos de estos problemas. Bien, ya saben que en el artículo 20, famoso artículo 20 en relación con el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística, el 20 me refiero al texto refundido de la Ley del Suelo de junio de 2008, texto estatal. Es famosa la sentencia del 97 del Constitucional que anula varios de los preceptos de la Ley del 92 porque se arroga al Estado materias que están atribuidas a la competencia de las comunidades autónomas, pero, y aquí quiero entrar de lleno en la cuestión práctica, es reserva constitucional de legislación estatal conforme al artículo 149, 1, párrafo octavo, la ordenación de los registros públicos y de la institución notarial. En definitiva, las leyes las hacen las comunidades, pero a la hora de ver cómo se plasman estas leyes y estas situaciones en el registro de la propiedad y en la escritura notarial, la competencia es del Estado. Así, el Estado modificó en la Ley 8 de 2011 el artículo 20 en su párrafo cuarto de la Ley del Suelo. Posteriormente se ha vuelto a modificar en la Ley 8, otra vez más, 8/2013, esta famosa ley de título tan extraño como de renovación, regeneración y rehabilitación urbanística, lo ha vuelto a modificar. Vamos a ver qué alcance tiene esto desde el punto de vista práctico. Si partimos que en el decreto 2/2012 hay tres grandes situaciones: el de las viviendas aisladas, el de los asentamientos urbanos y el de los hábitats rurales, que tienen una estructura muy parecida a los asentamientos urbanos, pero se diferencian de ello en que el motivo es la conexión agraria, rústica, y no requieren de infraestructura urbana para su desarrollo. Para hablar de asimilados a fuera de ordenación, que es una situación que viene a dar carta de naturaleza cuasi legal a situaciones de edificaciones que no lo eran, cuando nos referimos a viviendas aisladas, lo primero que tenemos que llamar la atención, lo ha hecho ya Rafael Márquez, es que no se puede definir cuándo hay una vivienda aislada si no ha hecho el ayuntamiento sus deberes y ha introducido, bien por aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística o bien a través de la correspondiente innovación, no ha definido ya el catálogo de aquellos asentamientos urbanos, de aquellos hábitats rurales, si no los ha definido, porque el resto de las edificaciones son las llamadas diseminadas. Hay una orden de 1 de marzo de 2013 que establece el procedimiento para hacer este avance. No es necesario hacer una innovación del plan general, es suficiente con un avance y se regula perfectamente el procedimiento para hacerlo. ¿Qué ocurre? Que creo que muy pocos ayuntamientos, la mitad, han llevado a cabo esta función. Con lo cual, estamos en la misma situación. Si yo no puedo definir cuál es la vivienda asimilada fuera de ordenación y cuál es la vivienda fuera de ordenación, si no la puedo definir porque el ayuntamiento no ha hecho este trabajo, ¿cómo legalizo mi vivienda? Esta es una de las lagunas que tiene la ley, aparte de las reparcelaciones. Pues bien, esto se ha culminado utilizando el párrafo cuarto del artículo 20 del texto refundido de la ley de 2008, como le he dicho. ¿De qué manera? Veamos los efectos. Cuando hablamos de una vivienda fuera de ordenación, estamos hablando de una vivienda que en base al ius variandi en su día fue legal y en función de una aprobación o de un cambio de un plan general o de cualquier otro instrumento del planeamiento ha dejado de serlo. Eso es una vivienda fuera de ordenación. El destino de estas viviendas, según el espíritu inicial de la LOUA y posteriormente desarrollado en el Reglamento de Disciplina Urbanística de 2010 de la Junta de Andalucía, es el de la ruina urbanística. Vamos a mantenerla, vamos a facilitar que conecte luz, que conecte agua y además le vamos a dar licencia. Le vamos a dar licencia de ocupación, ese famoso documento que no está regulado prácticamente en ningún sitio, pero que te sirve, y vamos otra vez a la práctica, para ir a la oficina de Endesa y a la compañía suministradora de agua para dotar a tu vivienda de servicio y que tienen la obligación de dártelos, con ese papelito. Ese es el papelito que busca la gente cuando ve que ha construido una vivienda y han pasado determinados años y ya no se la pueden echar abajo. Este es el problema esencial que tienen los ingleses cuando van a la comarca de la Almanzora y compran una llamada villa, ¿vale? Pues son viviendas fuera de ordenación. Y no podemos obtener una vivienda fuera de ordenación si previamente no hemos delimitado cuáles son los asentamientos y cuáles son los hábitats, para el caso de que sea diseminada. ¿Cómo se ha llevado entonces a cabo la solución de esto? Quiero recordarles que, por ejemplo, en la Ley de Baleares
se les niega a las viviendas fuera de ordenación, las que fueron legales en su día han dejado de serlo por aprobación de un posterior plan, no pueden contratar agua ni luz, está prohibido. En Andalucía sí se ha tenido esa especial sensibilidad de arreglar esta situación. Pero ¿qué pasa con los asimilados afuera de ordenación? Estas nunca han sido legales. Bien, pues la ley también la regula y salvo los supuestos de reparcelaciones o motivada la construcción de estas viviendas por reparcelaciones, la ley la regula. Y aquí se regula un documento interesantísimo que casi que no se ha utilizado y que me llama muchísimo la atención, que es la resolución administrativa de declaración de asimilada fuera de ordenación. Ese documento legalmente vale también para contratar agua y luz, que es de lo que se trata. Si ya tenemos la contratación de agua y luz y ya tenemos el documento que nos permite ese certificado acreditativo, poder decirle al comprador o al banco que no nos la van a demoler, que nuestra vivienda ya está, vamos a llamarle así, legalizada, no es el término exacto. ¿Cómo solucionamos ahora poder venderla? ¿Cómo solucionamos ahora poder hipotecarla? Si nunca hemos tenido licencia para declarar la obra nueva. Declaración de obra nueva, esta parece que es la frase o palabra mágica que estoy seguro que los que se dediquen al derecho privado y al asesoramiento y también los funcionarios desde el punto de vista municipal que aguantan estos embates del usuario y del ciudadano queriendo legalizar su situación. Y también a la Junta de Andalucía, que ha tenido la sensibilidad de abrir la puerta en ese sentido en contra de una situación que tenemos absolutamente estrambótica. Pues para legalizar la vivienda y llevar a cabo la declaración de obra nueva, poder registrarla, poder hipotecarla o venderla, hemos recurrido a varios instrumentos desde el punto de vista de la práctica notarial. Hemos tenido, tengo que confesar, una especie, vamos a llamarla así, de enfrentamiento técnico-jurídico con instancias oficiales de la Junta de Andalucía a través de nuestros órganos directivos, me refiero a la Dirección General de los Registros y el Notariado. Son varias las resoluciones, empezando por una de Granada, famosa, en las cuales se discutía, y ahora veremos con qué resultado, si para yo inscribir, como dice el artículo 24, yo poder como notario autorizar una escritura de declaración de obra nueva, sobre cuya construcción no procede ninguna actuación administrativa que implique su demolición ni restablecimiento de la legalidad urbanística. Artículo 185 de la LOUA, 6 años ahora, a partir del 2012. Antes eran 4 años. 6 años para este tipo de actuaciones. Pues si ya no se puede demoler porque ha prescrito la supuesta infracción, o mejor dicho, ha caducado el plazo para ejercitar la potestad administrativa de demoler, que es más adecuado a lo que dice la ley, ¿de qué forma legalizo yo la situación? Pues en las notarías no hemos esperado a estos catálogos, a estos avances y a estas definiciones vía innovación o aprobación de los planes generales de ordenación urbanística para llevar esto a cabo. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos amparado en el párrafo 4 del artículo 20 en relación con el decreto 1093-97 de 4 de julio que regula una serie de normas complementarias al reglamento hipotecario para el acceso de actos urbanísticos al registro de la propiedad. Artículos 52 y siguiente y concordantes de este último reglamento, el llamado Reglamento Hipotecario Urbanístico del 97. Este reglamento venía a establecer ya, cargándose el carácter no retroactivo de la ley 25 de julio del 90, la primera gran ley del suelo que ya regulaba todo esto. Antes del 90, yo ya era notario, se hacía la declaración de obra nueva para registrarla con una mera manifestación. No había ni que incorporar licencia, no había que hacer nada. Eso lo he vivido yo, un par de años de ejercicio con esa legislación, pero lo he visto. A partir de ella se impuso para la declaración de obras nuevas el certificado de licencia municipal y un certificado del arquitecto que acreditase que la descripción que había en el título coincidía con la del proyecto para el cual se había dado la licencia. Primer gran hito para la legalización de las nuevas construcciones. Pero este hito, que teóricamente hacía que a partir de esa fecha ya no pudiera haber antes del 90 ninguna vivienda antigua, no se ha cumplido. Posteriormente, la ley del 97 y luego la del 2008, la prescripción vale sea cuando sea la construcción, aunque haya sido después de la ley del 90. O sea, si alguien ha hecho una casa sin licencia después del 90 y pasan los 6 años, está prescrita, con las excepciones de que se haya hecho en suelos de especial protección, del litoral, desde el punto de vista técnico, por contaminados, etcétera, una serie de terrenos como los de Maniales, donde no prescribe nunca la acción de demolición. Pero bueno, vamos a centrarnos en el acceso al registro de la propiedad de este tipo de construcciones. Cuando son nuevas, ya saben cuáles son los requisitos. Hay que acompañar, si es una vivienda, el seguro decenal, salvo que se renuncie a él y no se pueda vender o renuncie el comprador a la compra. Hay que acompañar
todos los requisitos que dice el Código Técnico de Edificación en relación con la ley de noviembre del 99 sobre edificación, que son básicamente el libro del edificio, donde tiene que constar el proyecto, la relación de agentes que han participado, tiene que constar la licencia de obra, la licencia de primera ocupación, además del final de obra si está terminada. Pero el párrafo cuarto viene a establecer que no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de construcciones respecto a las cuales no proceda a adoptar de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, se inscribirán conforme al siguiente procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Pues vale los siguientes documentos. Y es curioso, porque le estamos poniendo en práctica y con esta pugna que antes anticipaba con la Junta de Andalucía, la Dirección General nos ha dado la razón. Y ahora la ley también nos la ha dado con la modificación de la ley 8/2013. Un acta notarial. El notario mojándose, tirando de informes y apoyándose en los técnicos del ayuntamiento, con un acta que certifique que tiene más de 6 años, hay que decir la fecha cierta, hace que esa situación, sin necesidad de resolución administrativa, de declaración de asimilación a fuera de ordenación, ni de declaración técnica de fuera de ordenación, ni proyecto, ni nada de los procedimientos que dice la ley, el notario con un acta puede acreditar la fecha de construcción y con ella la prescripción. Importantísimo. Con esto ya se inscribe. Tiene que constar en la escritura la fecha y la declaración descriptiva coincidente con la que ha constatado el notario. También vale con la certificación de un técnico. Con la ley de servicios profesionales ya saben que esta certificación no tiene ni siquiera que estar visada. Un técnico competente, que puede ser ingeniero agrónomo para el caso de fincas rústicas, o arquitecto técnico, o arquitecto superior, no sé ahora la terminología académica cuál será, o incluso ingenieros si son naves industriales, puede certificar la antigüedad y la descripción. Con ese solo documento, siempre que conste la fecha de prescripción, se puede inscribir en el registro de la propiedad. Además de ello, se puede hacer con un certificado catastral descriptivo y gráfico, cuya descripción sea coincidente con lo que pongamos en la escritura. También se puede inscribir, y por supuesto, con la certificación administrativa de que no procede, expresiva de no procedencia de ninguna medida de restablecimiento de la legalidad. Con esos 4 documentos se hace la inscripción de cualquier edificación, ya sea en suelo rústico, y esto es, voy a calificarlo así, lo positivo, o en suelo urbano, no urbanizable, o en cualquier tipo de calificación urbanística. Ahora bien, aquí viene la discusión secular de los últimos años con la Junta de Andalucía desde nuestros despachos. Discusión que motivó incluso, y es curioso, una comunicación de la directora general de la Consejería de Obras Públicas y Viviendas con fecha de 15 de septiembre de 2011 al Consejo General del Notariado, muy bien fundamentada y discutiendo la viabilidad de este tipo de inscripciones. Vamos a ir al nudo gordiano de esta discusión. Antes de la reforma de la Ley 8/2013, en la que se ha introducido el procedimiento que voy a decir para la inscripción de este tipo de obras nuevas antiguas u obras nuevas prescritas, que así le venimos llamando, que son las asimiladas a fuera de ordenación, AFOS, o fuera de ordenación. Obras que se han hecho sin licencia, sin proyecto y sin licencia de primera ocupación. Estas se pueden inscribir, se pueden vender y se pueden hipotecar y no tienen ningún atisbo de ilegalidad, pero con la reserva, y aquí se trata, artículo 34 de la ley hipotecaria, de protección al tercero de buena fe que lo adquiera, que de ello se trata, principio de seguridad jurídica y de viabilidad económica de los inmovilizados. Pues bien, la discusión es la siguiente. Se decía antes de la reforma de la ley 8/2013 que para poder inscribir este tipo de documentos era necesario una certificación administrativa para la cual era competente, para cuya expedición era competente el ayuntamiento correspondiente, de declaración de asimilada fuera de ordenación o de fuera de ordenación. El ayuntamiento tenía, y si no, no se podía inscribir. Y así empezamos a discutir varias resoluciones, entre ellas la hito de 12 de enero de 2012, la de 5 de marzo de 2013, varias resoluciones. No os voy a cansar con las fechas, si alguien quiere luego se las paso. Vienen a decir, ante la negativa del registrador de la propiedad a inscribir esas declaraciones de obra nueva hecha por el notario, que no se podían inscribir porque era necesario previamente acreditar la situación urbanística de esa vivienda y, sobre todo, que no procedía ninguna actuación administrativa contra ella y que no había abierto ningún expediente. Esto es lo que ha cambiado. Ya se puede inscribir y estas resoluciones han devenido en la reforma del párrafo 4 del artículo 20 de la Ley del Suelo, el texto refundido de 2008. ¿En qué sentido?
Pues en el siguiente sentido, y me parece muy razonable y viene en la línea del espíritu que muestra la Administración en dinamizar, flexibilizar y sobre todo acercarse a la legalización de estas viviendas. Dice que los registradores de la propiedad darán cuenta, cuando se lleve la escritura de la obra nueva prescrita, darán cuenta, dice literalmente, al ayuntamiento respectivo de las inscripciones realizadas, pero ya consagra que se puede inscribir sin necesidad de previa documentación de que es legal. Y dice que en los supuestos comprendidos se hará constar en la inscripción una nota de despacho. O sea, el registrador dice, yo inscribo la declaración de obra nueva. En este momento ya se puede hipotecar y se puede vender. Notifico al ayuntamiento. Ahora bien, ¿cuándo no debe registrar nunca el registrador de la propiedad? Si se ha hecho en suelo de manial de dominio público o si consta en el registro de la propiedad una anotación, normalmente por anotación preventiva, de expediente disciplinario urbanístico. Pues sí, igual que todo el mundo hace su trabajo, la Administración tiene que hacer el suyo. Cuando haya algo ilegal, si política y socialmente es muy complejo echar abajo la casa, por lo menos que se publique, para no perjudicar a terceros, la situación urbanística de ese inmueble, que se anote en el registro. En definitiva, que cada cual ejerza su función, que funcione. Si cuando se hace una casa ilegal, todos sabemos lo prolijo, largo y complejo y sobre todo absolutamente imprevisible resultado de un procedimiento judicial, por lo menos que se anote, que se publique. Y esto sirve además de disuasorio para el que hace obras ilegales, que no la hace para construir y venderla rápidamente. Bueno, pues bien, el registrador, salvo que haya una anotación de este expediente urbanístico disciplinario y salvo que sea suelo de manial dominio público, tiene que inscribir, notifica al ayuntamiento. Y ahora viene lo bueno, sin decir la ley en qué plazo, que no lo dice, vamos a irnos a los 10 días por aplicación de las reglas generales de la ley de procedimiento administrativo, el ayuntamiento está obligado a contestar al registro mandando, dice literalmente la ley, a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el registro de la propiedad por nota al margen la concreta situación urbanística de dicha finca, delimitando el contenido de esa situación urbanística e indicando expresamente los límites que se impongan al propietario. Qué bien, ya tenemos la declaración de AFO y ya tenemos la declaración de fuera de ordenación de oficio. ¿Y qué pasa si no lo hace el ayuntamiento? Como está ocurriendo casi siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se lo voy a leer. Esto es lo bueno de la modificación. La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de esa nota marginal dará lugar a la responsabilidad de la administración competente en el caso de que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe. Le voy a dar mi punto de vista, y es privatista, naturalmente, no podía ser de otra manera. Por fin, se le dice a la Administración de una manera clara, si tu omisión de responsabilidad y tu inacción administrativa produce un daño a tercero, lo vas a pagar. El principio de responsabilidad patrimonial universal aplicado a las administraciones. Magnífica situación, a lo mejor esto es disuasorio. Dice, el adquirente de buena fe de la finca afectada, en ese caso, deberá indemnizar la administración, pero es literal, un artículo de la ley del suelo. En ese caso, la citada administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe de los daños y perjuicios causados. La administración. Fíjense, una corresponsabilidad yo creo que solidaria en la deuda. Ya no solamente el que vende, los supuestos del 1474 del Código Civil de saneamiento por evicción o por vicios ocultos, que lo sigue teniendo. No, hay una corresponsabilidad de la administración que normalmente es solvente. Pues a mí me parece magnífica esta actuación. Con esta actuación, a través de la modificación de la Ley 8/2013, se ha solventado un problema de justificación de legalidad. La probatio diabólica negativa para ver cuando una finca es legal o no, no puede recaer en un comprador de buena fe. Esto es lo que ha dado lugar a que hayamos salido en España en los parlamentos europeos como lugar de inseguridad jurídica. Esta es la génesis de este precepto y creo que se está consiguiendo. Se permite registrar, se permite legalizar lo que no está, se dinamiza la economía, se protegen a los terceros y si la administración, que es la causa última en estos casos, ya he dicho porque hay condicionantes políticos y sociales y lo entendemos, no lleva a cabo su función, alguien tendrá que responder. ¿Quién? Quien no haya hecho su función, aparte del propietario. Bien, esta es una pauta que yo quería poner de manifiesto por su interés, siguiendo con la interpretación que hay. Hemos tenido algunas dificultades en la legalización, sobre todo cuando se trata de viviendas. El seguro decenal, el famoso seguro decenal de las viviendas, ¿qué pasa con él? Hay una recientísima resolución de mayo de este año en el cual solamente es necesario contratar el seguro decenal para aquellos tipos de transmisiones de viviendas que vayan a ser vendidas. El seguro decenal es necesario solo por el plazo que reste hasta los 10 años, que para eso es la responsabilidad. Salvo que
el comprador renuncie a ello y se justifique con acta de notoriedad que ha venido siendo la vivienda habitual del vendedor y que ha venido viviendo en ella. Pues otro supuesto para facilitar la transmisión. ¿Qué ocurre con la licencia de primera ocupación, de ocupación o de utilización? Bueno, esto se empezó a exigir con el artículo 53 y concordantes del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía de 2010, de marzo de 2010, si no recuerdo mal, de enero de 2010. Se empezó a exigir la acreditación de la licencia de primera ocupación y que tenía que acreditarse porque se requieren todos los elementos necesarios para justificar la habitabilidad, condiciones de salubridad, etc. Pues cuando es una obra prescrita, por definición estamos hablando de una obra ilegal que vamos a legalizar. Si no tiene licencia de obra, ¿cómo vamos a concluir que pueda tener licencia de primera ocupación? Pues no es necesario para inscribirla. Una vez que tenemos la declaración de obra no inscrita, ya podemos optar por dos vías. Nos dirigimos al ayuntamiento porque no es lo mismo una construcción en suelo no urbanizable que se asimila fuera de ordenación que una construcción en suelo urbano consolidado que se legaliza. Tampoco podemos hacer de peor condición a las viviendas que están en un suelo urbano acordes con el desarrollo territorial y con el planeamiento de aquellas que no lo están en suelo no urbanizable. Las de suelo no urbanizable no necesitan requisitos y las de urbano sí, pues se asimilan las dos circunstancias de vivienda. Entonces, se puede solicitar ya con la vivienda inscrita el correspondiente certificado administrativo al ayuntamiento donde conste la resolución de declaración de asimilado a fuera de ordenación. Con ese certificado ya se pueden contratar los suministros, como he dicho. Hay un supuesto curioso, puesto que el decreto del 2012, que regula las edificaciones y construcciones en suelos no urbanizables y los asentamientos urbanos, viene a remitir a la potestad a través de ordenanzas municipales de cualquier otro requisito. Quiero en este sentido decir que el decreto tiene también una especialidad que casi nunca se comenta, y es que es obligatorio porque están destinadas las AFO, las edificaciones AFO están destinadas a desaparecer, o esa es la intención del legislador, no perpetuarlas, permiten solo obras de conservación y mantenimiento necesarias para la salubridad y habitabilidad, pero nada de modificar estructuralmente, ni de levantar una planta, ni nada de eso, aunque se acomoden al uso del plan general, no pueden hacer nada de eso, y además les impone a través de instrumentos autónomos, se refiere a generadores de energía eléctrica y a captación propia de aguas, le impone la obligación de autosuministro, de autoabastecimiento, salvo que en las ordenanzas municipales se regulen otras condiciones y salvo que sin generar un nuevo núcleo de población puedan conectarse a redes cercanas, incluso regula la coordinación de varios propietarios para llevarlo en conjunto. Pues bien, en base a estas ordenanzas municipales, el municipio de Albox dio una licencia de primera ocupación a una vivienda declarada como fuera de ordenación, porque sus ordenanzas le permitían y había regulado esas circunstancias. La audiencia de Almería confirmó, se impugnó por parte de la Junta de Andalucía, naturalmente, se impugnó, en la audiencia dio la razón al ayuntamiento, se apeló al TSJ y el TSJ ha revocado la sentencia diciendo que el ayuntamiento no puede cargarse ni conculcar los requisitos para que sea fuera de ordenación o asimilada. ¿Y qué es distinto? Porque la de fuera de ordenación sí puede tener licencia de primera ocupación, licencia de utilización. Puede hacer usos permitidos por ordenamiento, puede levantar plantas si lo permite el plan general o la innovación correspondiente. No así la AFO, la asimilada, que es distinto el régimen. Y conforme a esa sentencia dijo, no señor, el ayuntamiento no es nadie para, cargándose a través de una ordenanza municipal los requisitos de uno u otro caso, determinar que esta es fuera de ordenación. Y revocó esta sentencia y, de paso, sin ser un petitum, cosa que me llamó la atención, y de paso anuló, por ser nula de pleno derecho, la propia ordenanza que establecía los requisitos. No quiero terminar sin decir que es muy loable la actitud que está tomando la Junta de Andalucía, que la estamos observando, pero la estamos observando en la práctica diaria, de no dar la espalda, como se supone que hace la avestruz, a una realidad y al principio de que hay que coordinar siempre, y de ello se trata, porque todo tiene nombres grandilocuentes, pero al final se trata de poder conectar, suministrar agua, luz, que no te tiren la vivienda abajo, poder hipotecarla y poder venderla. De esto se trata. Todo desde el punto de vista de la administración suena muy bien, pero desde el punto de vista práctico se trata de esto. Pues bien, la Junta de Andalucía
nos consta en la práctica diaria que ha dado la cara a esta necesidad y que nos está ayudando, y ahora me confirma, y no conocía esta iniciativa, con la modificación que se avecina, nos confirma que por fin se ha dado la cara a este problema y se empieza a resolver, aunque nosotros, por eso me he permitido el pequeño símil del principio, aunque nosotros ya le hemos buscado, con una cierta polémica y encontronazo en algunos casos con los registradores, estas otras soluciones alternativas de las que le he hablado.